Me pongo a dormir cuando de repente siento como 4 transformadores juntos, ¡pum!, y se fue la electricidad. Suena los primeros bombardeos, pero primero con un silbido, una cosa así fuerte y ¡bucum! En cada día que pasa, como que se acelera más el corazón de querer tener el hijo aquí, pero ¿cuándo va a llegar? Si nunca va a llegar. Lo llevo vivo, en realidad, porque lo tengo en mi memoria, en mi corazón, ¿me entiendes? Y es sangre de mi sangre. Pero a veces yo inocentemente, porque a veces uno, el hombre, tiene fantasía, ¿verdad? Y que yo me pongo a sola allá afuera y digo, que me apareciera mi muchacho aquí, ¿vale? Así sea mochito, pues, pero que se me apareciera vivo. Pero no hace en verdad, no hace verdad, ¿me entiendes? No hace verdad porque mi hijo en verdad es difunto. Y eso se lo agradezco yo en verdad a Estados Unidos, porque ellos fueron los que mataron a mi hijo. Y no solamente mi hijo, todos los que estamos sufriendo ahorita, porque fueron hasta civiles también en ese momento. Civiles, militares. Isaac Tovar fue un joven de 19 años, miembro de una familia trabajadora. Ingresó al ejército para servir a su país y colaborar con el sostenimiento de la vida de sus afectos, sus padres, sus sobrinos huérfanos y su pequeña hermana. Era músico, boxeador aficionado, un líder natural muy querido en el barrio. Así como cerca de 100 personas, murió enfrentando el bombardeo de Estados Unidos el 3 de enero de 2026. Él apenas tenía 19 años, recién cumplido el 1 de diciembre. Le apasionaba mucho su carrera, de verdad, estaba enamorado de su carrera. Tenía muchas esperanzas, tenía muchos planes. De verdad es difícil porque, oye, yo no sé, él salió de permiso el 12 de diciembre hasta el 27, pero yo me sentí diferente, yo sentí algo extraño. Una emoción como sobrenatural con ese permiso en que él iba a salir, como, no sé. Mira, yo me puse una camisa que decía Feliz Día a las Madres. Le dimos una bienvenida, le colocamos globos, le hice torta, le preparamos las comidas que le gustaba, le pusimos música, vinieron todos sus amigos. Mire, eso fue algo espectacular. La fuerza estadounidense violó espacio aéreo venezolano con 150 aeronaves. Mientras bombardeaba el aeropuerto de Higuerote en el estado Miranda, donde vive la familia Tovar, hacía lo mismo en Fuerte Tiuna, Caracas. Allí se encontraba Isaac sirviendo a su patria. Antes y después, la fe sostuvo a los padres del joven soldado. De verdad que, wow, me quedé sorprendida porque ver a tu hijo cuando se va así, completico, joven, lleno de vida, a conseguir un cuerpo carbonizado. Oye, dice, pero si es él, le digo, claro, ese es mi hijo. No, yo en el momento no lloré, le dije, ese es mi hijo, ese es mi negro, ese es mi hijo. Tenía la mano empuñada porque él murió disparando. Que yo digo que esa no, yo decía, Señor, no es mi fuerza, es la tuya la que me mantiene de pie, porque esto es algo demasiado tenebroso, es algo que de verdad que yo no me lo hubiese imaginado verlo ni siquiera en películas. La historiadora belga de origen italiano Anne Morelli publicó en el año 2001 Principios elementales de propaganda de guerra. En ellos explica que usualmente los agresores se justifican con campañas para demonizar y deshumanizar a las víctimas de los ataques militares. Sin embargo, la fuerza de la realidad se lleva por delante las campañas en favor de las barbaries. Esa es la matriz que ha estado, pero no desde el 3 de enero. Esa matriz ha estado aquí desde el año 98. Por no decir que está desde antes, porque es una matriz que siempre reposa, y eso estoy seguro que ocurre en muchos países latinoamericanos, con lo popular.
Es decir, todo lo que sea popular está asociado a esas características. Pero en el caso de Venezuela, esa guerra psicológica se especializó en eso. Entonces, hay una deshumanización. Todo aquel que apoye a este dictador y a esta propuesta dictatorial es así. Por lo tanto, su muerte o su desaparición o su invisibilización no cuesta demasiado trabajo. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con la Fuerza Armada. A esa Fuerza Armada que ha sido leal a este proceso, en otros países las Fuerzas Armadas que son constitucionalistas, nadie les dice nada. Aquí son constitucionalistas, pero entonces inmediatamente las califican y las tipifican como represoras, como corruptas, como represoras de la gente. Por lo tanto, que ahora hayan muerto personas de la Fuerza Armada aquí, eso también pasa de alguna manera como a un segundo plano. Pero la clave de esto hay que buscarlo en la historia de esta guerra psicológica que nosotros venimos enfrentando hace por lo menos 25 años. Los ataques contra Venezuela van más allá del bombardeo y la violación múltiple del derecho internacional contemporáneo. Implica la deshumanización de un proceso político y social que se ha llevado por delante decenas de vidas y que sigue su camino con una propaganda que repite una y otra vez que la barbarie y la muerte son necesarias en un país que quiere vivir en paz. Bueno, ahora sí, el precio que tenemos que pagar todos como venezolanos es nuestro petróleo, sí, pero quizá vamos a estar mucho mejor, ¿entiendes? Entonces, sí, ahora sí, quizá va a morir mucha gente o no. Mire cómo le dispara, mire cómo le dispara. ¡Nos están invadiendo! Yo tengo varios alertas que me llegan incluso desde algunos espacios que no son realmente aliados, sino gente seria, preocupada. De la operación que está en marcha, diseñada en el Pentágono, para señalarme a mí, eso viene aproximándose. Es una operación de varios años. Hace varios años me lo dijo alguien, me dijo: te van a terminar acusando a ti de narcotraficante, a ti, directamente. Es uno de los planes que en Estados Unidos se ha venido desarrollando. Están buscando la manera de que se asocie a Chávez directamente con el narcotráfico. Y luego cualquier cosa es válida contra un narcotraficante que es presidente. Yo creo, y es algo que a mí todavía me pega mucho y me duele mucho, ver gente, compatriotas, conocidos, amigos, celebrando esto. O sea, tú no estabas aquí, tu mamá no estaba aquí, tu hermano, tu hijo no estaba aquí. Pero las bombas no tienen nombre, las bombas no tienen partidos políticos, los misiles no van directamente al presidente Maduro o a alguien del gobierno, las bombas caen y cae quien tenga que caer, a ellos no les importa. Yo que lo viví de cerca, que pude haber muerto allí junto con mi familia y mis vecinos, yo lo viví y yo no entiendo todavía cómo hay gente que yo vi por redes, yo vi celebrar, hasta me llamaban y me decían, te lo advertimos, tenías que salir de allí. O sea, eso todavía a mí, de verdad, me cuesta hablar de eso, porque no entiendo, no solo como venezolano, sino como ser humano.
como ser humano, cómo tú deseas eso para tus compatriotas, porque yo no sé si tendrán familias, amigos, la mayoría están fuera del país. Y es bien sabroso ver caer las bombas y los misiles y tú estar fuera. Pero quienes estamos aquí no. Quienes estamos aquí, aquí nos quedamos. Si tenemos que morir, bueno, moriremos, no sé, ya eso lo sabrá Dios. Los medios y el discurso político definen qué vidas pueden ser lloradas, cuáles son dignas de duelo y cuáles no. Tal como examina la filósofa Judith Butler en su libro Frame of War, When is Life Grievable, traducido al español como Marcos de Guerra, las vidas lloradas. Butler estudia un fenómeno tan real como incomprensible, que mediante la propaganda se justifique que incluso las masacres y los secuestros son necesarios. Gente ha llegado uno, amigos, familiares, que celebran esto, celebran lo que sucedió. Yo le decía a una amiga mía que yo quiero muchísimo, y eso, no, pero eso tenía que suceder, porque es que no podemos seguir con esta presión. Oye, pero ese no es el camino. Yo lo viví de cerca, tú no. Yo estuve muy cerca de vivir eso. Mi esposa, no sé mucho, yo sufrí un infarto, que esto la pudo haber matado. Yo no sé cómo, pues, gracias a Dios que superó, pues. Pero aquí hay una niña que tiene una condición, que vive acá, que recién fue que llegó porque la niña no quería estar acá. Muy afectada, los niños fueron los más afectados. Yo no entiendo, no comprendo, todavía no proceso cómo hay personas, y sobre todo venezolanos, que celebren un hecho como este. Eso no puede ser. Por más diferencia que tú puedas tener con política, con el gobierno, no quiere el proceso, eso yo lo puedo entender. Lo que yo no puedo aceptar bajo ningún término es que una persona abogue por este tipo de hechos. Porque no solamente vamos a ser afectados los que podamos ser simpatizantes del proceso, ellos también, aquí va a ser afectado todo el mundo. Judith Butler refiere que las imágenes y las narrativas de las guerras no son neutrales. Seleccionan qué realidad se ve y por ende qué vidas se valoran. Contra Venezuela, este proceso lleva muchos años, desde el inicio mismo de la Revolución Bolivariana, al decir del psicólogo social y docente Fernando Giuliani. Y eso no ocurrió de un día para otro. Tiene muchos años operando de forma persistente, es decir, reiterando una y otra vez, sin que la gente de verdad tenga criterio, gente que en su vida ha venido a Venezuela, que no tiene idea realmente de lo que sucede así, pero su representación de lo que aquí ocurre es eso. Y gente aquí adentro, es la parte más minoritaria, pero también, es decir, porque una cosa es que tú te opongas o que no simpatices con el gobierno bolivariano. Eso está dentro del ámbito justamente de la diversidad, del debate, etc. Pero otra cosa es que tú estés convencido de una realidad que luego no es así en la práctica. Por ejemplo, el hecho de que la mayoría de la gente en el exterior todavía cree hoy que en Venezuela nosotros aquí de verdad nos estamos matando unos a otros, como nunca llegó a ocurrir, pero aquí la pasamos muy mal por el bloqueo económico, año 2015, 2016, 2017, 2018. Eso culminó hace muchos años aquí, pero todavía está sedimentado en la percepción de la gente. Entonces, el previo al 3 de enero, eso se agudizó. ¿Y qué se buscó? Se buscó legitimar en la opinión pública internacional y en la subjetividad de la gente, bueno, que este país estaba en manos de un corrupto, ¿verdad?, de un criminal, de un dictador que no respetan absolutamente ninguna ley, ninguna convención. Entonces a ese país se le puede invadir, a ese país se le puede bombardear. ¿Cómo se explica que venezolanos y venezolanas celebren el bombardeo contra su país? Para Butler, el poder de Estados Unidos no es solo militar, sino aparato de regulación afectiva. El éxito de la guerra depende de que el público no responda con horror a la muerte del enemigo. Porque si tú quieres a tu país de verdad, tú lo defiendes. Tú no vas a defender a tu país con una intervención, pienso yo, en mi brutalidad, en mi ignorancia, en mi lógica. Tú no defiendes tu país con una intervención. Que otro venga y se te monte encima. O sea, ¿dónde quedó el trabajo de Simón Bolívar entonces? ¿Dónde? La lucha, ¿dónde quedó que te liberaran del yugo español? ¿Dónde quedó eso? Muchas personas de afuera, venezolanos, siendo venezolanos, celebran de la muerte de un venezolano. ¿Cómo tú vas a celebrar la muerte de un venezolano?
Y lo más fuerte es que no están en ese país, sino están en otros países. ¿Ah? Y no están ahí en Estados Unidos, no se encuentran, sino en otros países. ¿Cómo tú te alegras directamente que invadieron tu país, chicos? Que hubieron tantos muertos. No te puedes alegrar, porque están interviniendo tu tierra, donde tú naciste, donde... I can destroy the trade. I can destroy the country. I'm even allowed to impose a foreign country destroying embargo. I can embargo. I can do anything I want. Esta no es obra de Aerys II, el último rey Targaryen, apodado el Rey Loco en la obra de George Martin, autor de la célebre serie Juego de Tronos. Es el rastro de la orden de Donald Trump. Pero, ¿cómo se sale de las secuelas psicológicas que deja el bombardeo contra un pueblo entero? El temor siempre está, pero el temor ya está con prevención. Ya uno está con un bolsito preparado, ya uno sabe que de repente para dónde va a correr. Pero a mí me pasó algo muy inusual. Después que yo llego a donde mi hija, regreso porque tenía que buscar algunas cosas personales, regreso al día siguiente, vine con mi yerno en la moto, dejé a mi hija allá y yo lo que hice fue preparar apenas llegué a mi apartamento, me asomé, yo dije no, yo no voy a abandonar mi hogar, no voy a sentir más miedo, nosotros tenemos que enfrentarnos, no nos vamos a dejar que nos venzan, eso no es así, esto es un tema de lucha, nosotros somos hombres y mujeres de lucha, de hace 200 años nosotros venimos de nuestra sangre por de Simón Bolívar, de nuestras caciques, de nuestras cacicas, entonces no vamos a tener miedo. Hay muchos niños afectados, hay personas que estamos afectadas en el sentido que sí, tenemos que seguir adelante, a trabajar el 5 de enero, todo, porque tenemos que seguir la vida. Pero eso es como que nos marca, pues. Hay un cierto trauma que te queda cuando oyes un sonido fuerte por esta zona. Yo soy una de las que oigo algo fuerte y me meto detrás de la pared o algo. Pero sí, es un trauma que está todavía y que no se supera así tan rápido. Además que no sabemos, ojalá y no, pero no sabemos qué pueda pasar. Si tenemos otra amenaza latente, no sabemos. La comunidad ha hecho esfuerzos a través de lo cultural y de lo humano, a través del canto, a través de la poesía, pero no es fácil cuando cierras los ojos, cuando estás en tu cama, que cierras los ojos, tú piensas nuevamente en ese 3 de enero que van a venir. Si bien Estados Unidos ha bombardeado países latinoamericanos como Guatemala en 1954, Cuba en 1961 y Panamá en 1989, lo ocurrido en Venezuela en 2026 no tiene precedentes, pues en el ataque fue secuestrado el presidente constitucional del país, Nicolás Maduro, y la primera dama y diputada Cilia Flores. Al terror sobrevino la impotencia y luego la respuesta en las calles. Lo que queremos es que nunca más se vuelva a repetir el 3 de enero, que nunca más nuestros cielos estén indefensos merced al yanqui asesino, ¿sí? Que nunca más se nos secuestren nuestros dirigentes, ¿sí? Que nunca más nuestros niños sean despertados a bombazos a las 2 de la mañana, eso no puede ser, ¿sí? Eso no es normal, eso es una cosa
terribles, y eso es comparable con lo que está pasando en Gaza. Es que somos un pueblo de paz, y un pueblo de paz no tiene por qué hacer caso a las potencias hegemónicas imperiales de los Estados Unidos, sus exigencias, ¿no? Aquí hay una nación, aquí hay los poderes, y cada uno cumple una función, una tarea. Si ellos necesitan algo de esta nación, están los mecanismos para que ellos lo puedan tener, pero es en el marco de la diplomacia y de la paz. Hace 27 años llegó la revolución bolivariana al poder político, buscando dignidad para las y los excluidos y reivindicando el derecho a la independencia de los países de América Latina. Lejos de paralizarse con los ataques, la ciudadanía reivindica su proceso político y a sus líderes secuestrados por el imperialismo. El presidente Hugo Rafael Chávez Frías no se equivocó cuando él dijo: voten por el presidente Nicolás Maduro. Un hombre valiente, un hombre que siempre habló con la verdad, un hombre de paz, un hombre sereno, un hombre tranquilo, un hombre preparado, que estaba tan preparado que él ratificó a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, y él sabía que a la hora de que pasara cualquier situación, ella era la que iba a asumir el poder, como los poderes que tenemos en Venezuela, el poder legislativo, el poder electoral, el poder judicial, que, como lo dice el artículo 234 de la Constitución, que la vicepresidenta asumía el cargo, y él dejó ahí a la vicepresidenta. Y el hecho de que él no tratara de comunicarse con nosotros, o que sea con señas, de que cuando llegó a tribunales alzara la cara, eso me mostró que es un hombre valiente, que nosotros merecemos luchar por nuestro presidente, por su esposa. A mí me llena de orgullo que unas mujeres tan valientes como Cilia Flores, que digo, se llaman mi esposo, me llaman a mí, que Delcy Rodríguez haya tenido la coraza de manejarse al nivel con el presidente estadounidense, quien nos invadió y quien se llevó a nuestro presidente, y que ella haya tenido la certeza y la coraza de enfrentarse a su situación. Están protegidos por nuestros líderes y lideresas en Venezuela. El libro Marcos de Guerra refiere que el aparato de propaganda reemplaza la realidad de cuerpos destrozados por la mentira de precisión tecnológica. Sin embargo, la ciudadanía que vivió la agresión militar estadounidense la sigue repudiando y advirtiendo sobre el peligro que representa para los pueblos. ¿Dónde están las leyes internacionales? Mientras Venezuela busca la paz y reconstruye su futuro político, no olvida a quienes pidieron intervención y bombardeo contra su propio país. Lo que tenía que pasar está pasando. En realidad, yo creo que son tan criminales los terroristas gringos como los venezolanos que pidieron la invasión y los que celebraron la invasión, que también es otra perversidad, ¿sí? Y yo creo que eso es un signo de decadencia moral, de decadencia humanista, ¿sí? Son personas enfermas, ¿sí? ¿Quién puede celebrar el asesinato de más de 100 hermanos y hermanas venezolanos? Y dentro de ellos muchos civiles. Hay que estar enfermos, ¿sí? ¿Quién puede celebrar que hayan destruido 464 apartamentos? Eso es un acto de locura. Que ellos murieron como unos valientes porque ellos respondieron, ellos hicieron lo que pudieron. Al gobierno venezolano no tengo que reclamarle nada. A Estados Unidos sí, al gobierno venezolano no. Porque él está cumpliendo como todo venezolano su estatuto, cumplir con su servicio militar. Y si les extendía con su carrera militar, bien recibido, porque nosotros somos, como te digo, estamos directamente con nuestro gobierno, porque en verdad el gobierno no fue que perjudicó a mi hijo ni a los otros muchachos. ¿Verdad? El gobierno no tuvo nada que ver en eso, pero el gobierno de Trump sí, porque quiso invadir tierra que no le pertenece. El imperio nunca podrá callar nuestras voces. En la independencia nos superaban por miles. Hoy nos atacan con bombas y con misiles. Siempre han sido más, pero son más nuestras ganas de vernos libres con el sol de la mañana. Y aunque sean más, son más nuestras ganas
de tener patria libre y soberana. Si quieres paz, prepara